9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. Hola, buenos días. Bueno, realmente no voy a hablar de APTs, bueno, un poco sí, pero ya veréis, me es difícil explicar antes de empezar la charla. Pero vamos a hablar un poco de APTs. Al final, pues todas las empresas tenemos un punto de vista distinto, tenemos una visibilidad distinta, tenemos pues nuestro producto en distintos países, vemos distintas amenazas y la idea es complementar un poco lo que aparece en todos los medios con lo que vemos y que quizás no es tan público. Entonces, bueno, me presento, soy Vicente Díaz, trabajo en Kaspersky como analista, llevo 5 años y el grupo en el que trabajo pues nos dedicamos a analizar todas estas grandes amenazas y ahora también quizás las más pequeñas que no todo el mundo le está dando quizás la importancia que merecen. Pero vamos a empezar. Primero quiero hacer una pequeña introducción muy rápida con lo que hemos visto últimamente, dónde estamos, sin entrar en detalle, sin entrar a aburrir con lo que muchos de vosotros ya sabéis, pero sí que me gustaría destacar algunos aspectos. Entonces, cada año creamos una infografía muy chula en el cual podéis ver pues, las distintas campañas según las hemos ido descubriendo en los últimos años. Más que según las hemos ido descubriendo, a mí me gustaría matizar según las hemos ido publicando. Yo creo que ha ido cambiando un poco el rol de todas las empresas. En el pasado quizás sí que encontrábamos algo que nadie más había visto o lo publicábamos y tenía mucha atención. Esto ha ido cambiando. Ahora ya todos sabemos un poco los actores que hay y realmente quizás todos estemos siguiendo a los mismos y de vez en cuando se va publicando pues según encontramos actividad destacable, encontramos algo relevante. Pero un poco ha pasado, más que de descubrir, a hacer una tarea de seguimiento. Y realmente el número de grupos que estamos siguiendo, el número de amenazas, el número de campañas, pues es muy alto. Yo creo que, bueno, depende de distintas empresas. Si no me equivoco, de FireEye, de nuestros compañeros que antes han hecho la charla, me parecía que ponía que seguían más de 30 grupos de APTs. En nuestro caso, yo realmente ya ni lo sé, pero es que llega un punto que realmente se hace incluso difícil de gestionar. Pero de todas estas amenazas, aparte de lo evidente, que cada año encontramos más, que cada año son quizás más sofisticadas, este año sí que hay una que me gustaría a mí destacar, que es la de Equation. Equation es el nombre de un grupo que lleva muchos años realizando campañas de ciberespionaje y que quizás este año, cuando hicimos la publicación, pues bueno, lo que hemos encontrado, el tipo de amenaza, el tipo de técnica que utilizaba es lo más avanzado que hemos visto. Y viéndolo, yo creo que hasta cierto punto hemos llegado ya pues, al límite, ¿no? Que ya mucho más. Sí que siempre se pueden hacer, me arrepentiré de estas palabras, desde aquí a unos años encontraremos algo mucho más sofisticado, pero hasta cierto punto ya llegamos al límite. Para quien no tenga en mente Equation, pues este grupo lo que realizaba era infectar directamente el firmware del disco duro, es decir, el controlador del disco duro estaba infectado, de modo que si nosotros queríamos acceder al contenido de este disco duro utilizando este controlador, como es lógico, nunca vamos a encontrar el malware en el disco, porque cuando está en ejecución siempre está en memoria, nunca toca el disco y el disco en sí, aunque lo formateemos, aunque lo reinstalemos, aunque pongamos otro sistema operativo, pues bueno, siempre van a estar allí los ficheros que forman parte de este malware, porque el controlador, el firmware, está infectado y esto lo hacían creo que para 12 modelos que nosotros sepamos. Llegado a este nivel de sofisticación, pues bueno, la verdad es que mucho más no sé si se puede hacer, seguro que sí, pero estamos llegando hasta cierto punto a los límites, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de todas estas campañas, Equation, pues sí, tiene mucha prensa, todo el mundo sabe de qué va, todo el mundo le interesa. Pero para el resto de campañas, pues bueno, llega lo que se llama, pues como los medios están agotados y a nadie le importa mucho. Antes he mostrado X campañas, pero lo que vemos hoy en día en los periódicos pues es eso, ¿no? Que los anuncios que te emocionarán en Navidad y que Piqué está enfadado con Ramos, etc. Esto, bueno, quería buscar una noticia graciosa, simplemente puse lo que había en el periódico el día que estaba haciendo la presentación. Pero es cierto, al final, muchas de estas campañas a nadie le importan. Y como a nadie le importan, esto es una gran ventaja para los atacantes. Como ha comentado antes también, de FireEye, la charla de FireEye, pues
muchas veces se utilizan herramientas que no comprometan la identidad del atacante. Y es que básicamente hoy en día es cierto que todos están entrando en este juego de ciberespionaje, pero básicamente podemos seguir distintas estrategias en función de nuestras capacidades. Simplificando mucho, podemos decir que hay 3 estrategias principales. La primera es, si tenemos muchísimos recursos, pues podemos hacer nuestro malware a medida, podemos dedicar todos los recursos que queramos, tenemos todo el tiempo del mundo y la ventaja que tiene es que lo que hagamos se va a adaptar a nuestras necesidades y que, bueno, pues que va a ser exclusivo para nosotros, es nuestra tecnología. ¿Cuál es el problema? El coste, el problema también es la atribución. Si, por ejemplo, vemos un módulo en Flame que tiene que ver con un módulo de Stuxnet, pues ya sabemos que hay algún tipo de relación. Esto es la atribución, que al final, hoy en día, es algo que preocupa mucho a los que están detrás de todos estos ataques. Segunda opción que tenemos, podemos contratar a alguien para que haga el trabajo por nosotros. Todo el mundo supongo que aquí conoce el caso de Hacking Team. ¿Hay alguien que no haya oído hablar nunca de Hacking Team? Bueno, pues ya sabréis de qué va el tema. Nosotros contratamos a una empresa que sea la que haga por nosotros todo el trabajo sucio, que nos proporcione la tecnología, etcétera. ¿Ventajas? Pues nada, lo contratamos hoy y mañana estamos funcionando. Velocidad y seguramente el precio es más económico que hacer un desarrollo por nosotros mismos. ¿Desventajas? Básicamente que no tenemos control de toda esta infraestructura. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Hacking Team pues tuvo, no recuerdo cuántos gigas eran 40 gigas de datos que se desfiltraron, ¿alguien lo recuerda? ¿400 gigas? Ok. Bueno, pues todos los correos, todas las contraseñas de los VPS que estaban utilizando los clientes, imaginaos, porque esto fue un lunes, como se hizo público, fue un domingo de madrugada. Imaginaos pues las llamadas, todo el mundo corriendo a cambiar contraseñas de los VPS, a cerrar, porque claro, es que estos datos ahora cualquiera puede entrar, puede ver pues qué víctimas y qué clientes estaban en esta operación, con lo cual es una catástrofe, es un desastre total. Dentro de las posibilidades que hay de que una campaña vaya mal, esta quizás es la peor de todas. Y aparte, cuando descubres que el propio Hacking Team estaba dejando una backdoor dentro de su propio producto pues, para acceder de forma remota, un SQL injection que había, pues bueno, los riesgos son muy altos. Existe una tercera posibilidad, que es lo que decimos de utilizar, reaprovechar lo que ya hay, que hoy en día hay muchísimo. Simplemente pues, cogiendo código que hay disponible hoy en día de otras amenazas o con conocimientos mínimos, pues podemos hacer cualquier herramienta de acceso remoto. Esto no tiene ninguna dificultad, se puede hacer de forma bastante rápida, se puede adaptar a las necesidades y al final siempre está en función de a quién queremos atacar. Porque si queremos atacar pues, a un objetivo mediano, muchas veces con cualquiera de estas técnicas nos va a servir. No hace falta hacer una equation para atacar según qué objetivo, ¿no? Por eso, la gran ventaja que tiene este tipo de herramientas, de estas técnicas genéricas, como veíamos antes, es la atribución. ¿Quién hay detrás? Ni idea, porque realmente cualquiera puede estar detrás de este tipo de herramientas. Incluso la víctima, pues no le importa. Muchas veces me he encontrado yo llamando a alguien, oye, hemos visto esto en vuestros sistemas, echadle un ojo, ¿qué es esto? ¿Esto es algo genérico tal? Bueno, pues lo que comentábamos esta mañana también, se formatea el equipo y listo. Y para mí esto es lo más interesante, ¿no? Estas, digamos, mal llamadas APTs de clase media, como les he llamado yo, que a nadie le importan. No le importan a los medios, no le importan casi a las víctimas, no le importan a los investigadores, porque no van a conseguir pues, hablar en Black Hat de según qué tipo de amenazas, pero seguramente es lo que más le interesa a los atacantes hoy en día. En vez de hacer un gran equation, pasar a pequeñas campañas que utilicen este tipo de técnicas de clase media que a nadie le importen, que nadie le va a dar importancia, por lo tanto van a conseguir sus objetivos y la atribución va a ser muy difícil. Entonces, en este escenario es donde entra Python con fuerza, porque Python es un lenguaje pues, que bueno, tiene ciertas ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas que tiene es que Python es un lenguaje interpretado. Esto significa que es complicada la detección
en función de las acciones que está realizando el lenguaje. Si todos recordáis Java, si todos recordáis pues Adobe y todo lo que al final es un lenguaje interpretado, es difícil de detectar que está haciendo acciones maliciosas en función al comportamiento, porque un sistema de detección lo que hace es monitorizar el sistema operativo y darle privilegios o esperar ciertos comportamientos de distintos procesos. Pero cuando uno de estos procesos es una máquina virtual en sí, es mucho más complicado saber qué está pasando ahí dentro. Por lo tanto, cualquier cosa que haga un atacante en Python va a ser complicada de detectar. Al mismo tiempo, es muy sencillo programar en Python y encontráis librerías para cualquier tipo de funcionalidad. Así que la barrera de entrada es muy baja. Cualquiera puede coger y desarrollar su propio código malicioso en Python y luego empaquetarlo en un ejecutable. El problema que tiene quizás es que estos ejecutables son muy grandes. Normalmente son de 4 o 5 megas, pero hoy en día quizás esto no importa, ¿no? Entonces, por esto le llamamos un poco los ninjas gordos, porque el tamaño es grande, pero la detección es baja. Entonces, es una de las ventajas que tienen los lenguajes interpretados. Por eso, dentro de esta clase media de campañas que estábamos hablando, mi opinión es que veremos más de estos lenguajes interpretados y, en particular, de Python. Total, yo después de esto creé algunas reglas de Yara y me puse a buscar un poco a ver qué códigos maliciosos encontraba en Python, ya por curiosidad. Y me sorprendió que había bastante cosa, había mucho más de lo que yo me esperaba. El primero que, bueno, he puesto algunos trocitos de código aquí simplemente para que veáis a modo de ejemplo. El primero es bueno, básicamente es un bot para hacer denegaciones de servicio distribuidas. Veis que utiliza un dominio .onion, pues por lo tanto va dentro de la red Tor, más difícil de detectar el CIC. Y bueno, se une a un canal, aquí veis el Join Administration Leak My Balls, y luego pues podéis ver el tipo de ataques que realiza. Básicamente los ataques típicos de negación de servicio distribuido. Por lo tanto, con Python, sencillo, se hace esto en 100 líneas de código. También me sorprendió encontrar un ransomware, un tipo CryptoLocker, en este caso también con Python. Como veis aquí tenéis todas las distintas extensiones de archivos que está buscando para cifrar. Una vez más, está utilizando la red Tor para comunicarse con el servidor de control. Y aquí abajo veis el mensaje, ¿no? De no hemos recibido el pago, si lo has completado, asegúrate de que la transacción, bueno, lo típico que aparece en pantalla para que hagas el pago. Una de las ventajas que tiene analizar este tipo de malware es que al final te encuentras con el código fuente. Por lo tanto, también el tema de atribución, entre comillas, pues bueno, se ve algo perjudicado. También lo hemos visto en APTs. En el caso de Machete, si os suena, es una campaña que bueno, nosotros publicamos, no sé si era un par de años, y a mí me sorprendió el año pasado porque en estas mismas charlas, pues una de las charlas organizadas por el CCNCERT, aparecía una especie de pirámide con la complejidad de distintas campañas que habían ido traqueando, ¿no? Y me acuerdo que Machete aparecía como en el segundo nivel o así de complejidad, pero realmente yo seguramente no he visto otro APT tan sencillo. Al final lo que hacía era, bueno, pues el típico zip autoejecutable con el PowerPoint de turno que aparece aquí y al mismo tiempo pues te instalaba el ejecutable y dentro del mismo estaba el código Python. Si miráis el código Python que hay aquí, el primero que está todo escrito en castellano, ruta, open la ruta, luego habla de peso, cuando habla del tamaño del contenido, de la respuesta que obtiene. Y luego, si os fijáis aquí en la variable FTP servidor 2, aparte de que hacía la comunicación con el C2 con FTP. Por lo tanto, pues como muy lamentable. Por eso casi no podemos hablar de APT, porque no tiene mucho sentido, pero os aseguro que campañas como esta pues ha tenido mucho éxito y ha infectado a víctimas importantes. Bueno, si os enseño lo que utilizaban para gestionar el panel de control, bueno, ya me pareció alucinante. Yo nunca había visto un panel de control que utilizaba WordArt para ilustrar a los administradores pues bueno, el programa que estaban utilizando. O sea, que es muy sencillo. Hay otras más complejas, como por ejemplo la de en CoCyDuke,
por ejemplo, utilizan un componente en Python. En este caso está como cifrado 3 veces. Es algo más complejo de obtener el código fuente, de analizar, pero en este caso ya vemos como una campaña compleja, como es el tema de todas las campañas de los Dukes, en uno de sus componentes utilizan Python. ¿Por qué? Porque es más complicado de detectar, porque en este caso pues, determinaron que era más interesante para ellos. Así que no solo como campañas completas, sino como complementos a campañas ya existentes, también se va utilizando Python. Y en todo esto descubrimos también una pequeña APT que nosotros llamamos Scarlet. Una vez más, es algo que no ha trascendido, de hecho. Tampoco decidimos publicarlo, pero es otra de estas APTs de clase media que no tiene gran interés para nadie, pero está hecha totalmente en Python y yo creo que es hasta cierto punto interesante. A mí, por lo menos, sí que me interesan este tipo de cosas. En este caso, Scarlet, aquí podéis ver por qué le llamamos Scarlet, pero realmente en el código fuente, al final, buscando por ahí, Scarlet parece que es un personaje. Y cuando en el código fuente hace la referencia a distintas funciones, habla de su cabeza, una función es como su cabeza, una clase, perdón, que es la que hace todo el control, otra son las manos, otra los dedos, o sea, es hasta cierto punto poético leer el código fuente de este APT. Pero bueno, podéis ver las funcionalidades, son las típicas, una shell inversa, puedes cargar DLLs, puedes ejecutar comandos, puedes ejecutar lo que quieras, ¿no? Comunicaciones por SFTP. Y aparte, este ejecutable lo que tenía era un certificado que en este caso es un organismo del gobierno belga, Oficina Nacional de las Vacaciones Anuales, y es un certificado que en este caso está expirado. ¿Qué significa? Estamos hablando de un código Python empaquetado dentro de un ejecutable con un certificado expirado, pero aún así es efectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces las únicas comprobaciones que se hacen es si está firmado y si el emisor no está revocado y cosas así. Y con estas comprobaciones tan simples que se hacen por eficiencia, es suficiente para que este código tenga una detección muy baja. En el momento en que lo encontramos, pues no se detectaba, y que sea capaz, en este caso, de atacar a la víctima que tienes en mente, ¿no? Bueno, después de dar esos ejemplos, ahora me gustaría simplemente dar unos pequeños consejos de cómo analizar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, seguramente si os dedicáis ya lo sabréis o incluso tendréis mejores consejos que los que voy a otorgar, pero bueno, quería que esto al final pues fuera un poco más educativo y pudiera ofrecer algo, pues si estáis interesados en el tema, ahora en vacaciones que tenéis tiempo, pues podéis dedicaros. El tema es que cuando haces un ejecutable con Python es un poco como un burrito, ¿no? Tienes capa sobre capa, tienes primero los .py, que es el código fuente, esto nunca lo vas a encontrar. Luego tienes los PIC, que es el código ya compilado, los PID, que son librerías DLLs, que utiliza en este caso los PICs, y luego el PIZ, que básicamente es un archivo .zip en el cual se empaqueta todo. Entonces, todo esto va dentro de un ejecutable, que el ejecutable lo único que va a hacer es abrir el .zip, copiar todos los archivos y a partir de aquí pasar el control a la clase main que tiene el Python, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar este burrito? Cuando encontramos este ejecutable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues yo recomiendo esta herramienta, el pinextractor, que realmente funciona muy bien, porque al final, evidentemente, este burrito pues sigue una especificación que es conocida y simplemente el extractor pues busca las cabeceras, busca los offsets, te encuentra el .zip, lo extrae y a partir de aquí pues ya puedes trabajar con todo el contenido. ¿Qué pasa? Que a veces encontramos que tienen cientos de archivos dentro y no sabemos cuál es el que tiene la clase main. La recomendación es que busquéis el que tiene el manifest y el que está junto al manifest es el que encontraréis el código fuente. A veces, claro, para hacerlo más difícil de detectar todo esto, lo que se hace es jugar con que el ejecutable modifique, juegue un poco con el contenido del .piz para que no sea tan sencillo de extraer. Entonces, lo primero que hace el ejecutable es tocar un poco pues, cabeceras y offsets para a partir de aquí poder extraer el contenido cuando se ejecute. Entonces, a veces, pues bueno, tenéis que coger un editor hexadecimal e ir a buscar directamente el objeto dentro. Es muy sencillo.
Como podéis, bueno, son dos capturas. Primero lo que hago es buscar el PIZ, que es donde empieza, son pues la palabra mágica, ¿no?, para buscar. Y luego hasta aquí, si os fijáis al final, normalmente acaba con la llamada a la librería de Python y luego tiene un pequeño padding. Con esto lo cogéis todo, lo copiáis, lo pegáis y ya tenéis aquí el zip, el PIZ, que podéis extraer y podéis directamente acceder al código fuente. ¿Qué pasa si os encontráis con que todo esto está cifrado y queréis obtener el código fuente? Pues bueno, os recomiendo que utilicéis, en este caso, la librería dis de disassembler. Con esto básicamente lo que vais a hacer es pasar el código directamente al código assembler, no es assembler, pero bueno, el código máquina que está utilizando en este caso el Python, ¿no?, la máquina virtual de Python. Este código virtual es súper sencillo, se lee muy rápidamente. Y aquí, por ejemplo, pues podéis ver, bueno, pues tenía una clase que estaba cifrada con AES, pues simplemente con el disassembler, pues veis cómo está haciendo aquí la carga de las constantes y cada una de esas constantes pues es la clave del AES. Pues bueno, luego es más cómodo siempre utilizar a partir de esta clave, tú descifras el contenido y puedes leer el código fuente, ¿no? Es más sencillo hacerlo de esta manera. O sea que esta librería realmente funciona muy bien. Muy bien. Simplemente 4 conclusiones a partir de todo esto. Más allá de estos consejos finales, que bueno, si estáis interesados en el tema, yo creo que os pueden ser útiles. Con esto es muy fácil analizar este tipo de código malicioso. Pero en el fondo de lo que quería hablar hoy era de estas APTs, que por eso os digo que a mí no me gusta llamarla APT, yo creo que esto ya pues tendríamos que olvidarlo todos un poco, pero sí que son campañas de ciberespionaje que muchas veces pasamos por alto, que no nos interesan desde el punto de vista mediático, no nos interesan desde el punto de vista como investigadores porque no aportan nada nuevo y no nos interesan incluso como víctimas, porque decimos, bueno, pues esta máquina se ha infectado casualmente con cualquier cosa, lo que hacemos es formatearla y a otra cosa. Y realmente puede que detrás sí que haya uno de estos actores que esté utilizando ciertos módulos o que esté utilizando una campaña entera de difícil atribución, campañas de usar y tirar, campañas que puedas quemar, que son todas esas campañas de clase media. Y en mi opinión, yo creo que estos lenguajes interpretados van a jugar cierto papel relevante en estas campañas por la facilidad que tienes para desarrollar cualquiera de ellas con una barrera de entrada muy baja, la velocidad para desarrollar campaña tras campaña y la efectividad que tienen los lenguajes interpretados por su dificultad de detección, por la naturaleza de utilizar una máquina virtual que es como un sistema operativo dentro de otro sistema operativo. Así que mi mensaje de hoy es pues bueno, que le pongamos atención, que no subestimemos este tipo de campañas y más allá de esto, pues veis que analizarlas cuando están, en este caso, programadas con Python es relativamente sencillo y yo creo que es bastante interesante porque se encuentra cosas, pues bueno, bastante curiosas. Y ya está, eso es lo que tenía que contar hoy, así que gracias a todos.